Hoy tenemos la oportunidad de contarles a nuestros amigos afiliados de un tema que está rondando a nivel nacional, que es el decreto 243 y su negociación. Mi nombre, Edith Cruz Velázquez, vicepresidenta de la Central Unitaria de Trabajadores y encargada de negociaciones colectivas. Mi nombre es Gary Nestroza, director de Asuntos Estatales. Entonces vamos a dar un análisis frente a las negociaciones de acuerdos laborales y hacemos también una proyección para los trabajadores que nos encontramos en estas coyunturas de negociación bajo el decreto 243 del 29 de febrero del 2024. A propósito de todos esos cambios, mi compañera, usted que ha venido hace mucho tiempo proyectándose y acompañando a los trabajadores en el departamento del Meta, es interesante que a través de estos lo hagamos con una claridad muy interesante, como siempre lo ha hecho, y le lleguemos con las cositas específicas para que ese trabajador que nos escucha, nos pueda ver, lo pueda entender, lo pueda analizar y lo pueda aplicar en sus negocios. Esa es la idea, que nuestros trabajadores, filiales de la Central Unitaria de Trabajadores, tengan un conocimiento que podemos nosotros aportar para este proceso que se viene de negociaciones de acuerdos laborales bajo esta nueva jurisprudencia que, si bien es cierto, nos toca negociar con este decreto 243 cuando pues tenemos muchas deficiencias, pero sobre esta postura es que nosotros les vamos a dar a conocer a nuestros compañeros y les vamos a dar como un punto de vista y como una columna vertebral para que desde acá tengan conocimiento para este proceso. Pero cuénteme, con esto han tenido muchas preguntas, muchas confusiones los trabajadores, pienso que esto es nuevo o esto es un ajuste a algo que ya existía, sino que nos están dando es unas herramientas nuevas para lograr que nos unamos en torno de mejorar la calidad de negociación, porque antes lo hacíamos cada uno, ahora veo que este decreto nos une más y nos indica cómo proyectarnos a sentarnos a hablar con el empresario. Bueno, compañero, entonces creo que sí, nosotros veníamos negociando antes convenciones colectivas y se decía que hacíamos solicitudes respetuosas y negociábamos con convenciones colectivas trabajadores oficiales. En el 2014, el 14 de enero del 2014, nace el decreto 160. Este decreto, si bien es cierto, no fue lo mejor para los empleados públicos, pero ahí tuvimos como una luz para los empleados públicos poder negociar acuerdos laborales. Aunque este decreto con muchas falencias, pero al igual con esto teníamos que negociar y negociamos hasta el año pasado, 29 de febrero del 2024, donde nace el decreto 0243. Bueno, dentro de eso yo creo que también hay que analizar lo siguiente, compañera, es cómo negociar, cómo llegar, cómo sentarnos a la mesa, cómo concluir en un equipo que pueda representar a los demás trabajadores, ya que lo que dice el 0243 es que todos nos podemos llegar a la mesa, sino cómo establecer esas reglas para hacer una buena negociación. Bueno, frente a este tema, pues nosotros traemos un análisis frente a los pro y los contra del decreto 0243. Si bien es cierto el nuevo decreto 0243 de negociaciones colectivas no es una solución para el problema que tenemos nosotros los empleados públicos con fondo en la negociación, pero con este decreto, como digo, tenemos que negociar. Hay unas propuestas frente a la reforma de este decreto de negociación. Empezando, este decreto no soluciona de fondo el derecho a la huelga en el sector público. Por ningún lado existe un tercero que pueda resolver, como en las negociaciones del sector privado, que se resuelve con un tribunal de arbitramiento este conflicto, sino que termina de una forma unilateral por el patrón, o sea, el empleador termina diciendo qué nos da y qué no nos da. Igualmente, se pierden los fueros de los negociadores
aunque como digo, el decreto 160 tenía falencias, pero teníamos esta oportunidad que cuando uno radicaba el pliego de acuerdos laborales, todos los trabajadores quedaban cobijados bajo el fuero circunstancial. En este decreto se pierde esa oportunidad de los fueros circunstanciales. Y también en este decreto se permanece el tema relacionado con la disponibilidad presupuestal, que en varios de los artículos del anterior decreto traía cómo negociar, pero aquí también depende de cómo están las empresas presupuestalmente. O sea que para llegar nosotros a sentarnos a la mesa toca hacer un estudio previo de qué se va a solicitar y bueno, no pretender negociar lo que no es negociable. Yo creo que en esto hay que darle claro a los compañeros que tenemos que ser también razonables frente al objetivo de la empresa, a lo que tiene la empresa y de lo que pretendemos a través de la empresa. Bueno, compañeros, sí, si bien es cierto también, nosotros cuando negociamos no vamos a negociar la ley porque la ley ya está negociada y efectivamente nosotros hacemos una proyección de qué es lo que se va a negociar por encima de la ley, pero pues como este decreto coloca un límite muy marcado, incluso en algunas entidades negociar ya con este decreto siempre nos niegan la oportunidad de negociar lo económico, pero como digo, aquí negociamos por encima de la ley. El nuevo criterio del decreto básicamente es también el del derecho de la proporcionalidad, donde se divide en 4 niveles la negociación. ¿Cuáles serían esas tan importantes? Esos niveles es el nivel nacional, donde deben haber 40 negociadores. En la parte sectorial pueden haber 25 negociadores. En el ente territorial, solo 20 negociadores. Y en el ámbito singular, 10 negociadores. O sea que queremos decirle a los compañeros que aquí ya no podemos pensar como lo hacíamos antes. Nosotros tenemos una organización, vamos solos a negociar, sino ahora tenemos que organizarnos desde el ente nacional, del ente departamental y el ente municipal. Y ahí es cuando se dividen quiénes negocian y quiénes no negocian. Pues cuéntanos cómo es esa parte. Perfecto. Este decreto, más sin embargo, paralelamente, hay una tabla donde limita al mayor sindicato u organización sindical que solo puede tener 10 delegados, cosa que, por ejemplo, en el caso de la Central Unitaria de Trabajadores a nivel nacional, le coarta la oportunidad y la posibilidad de los 40 delegados a que tiene derecho las organizaciones sindicales y limita un número de empleadores estatales mayoritarios y en este caso tendrían derecho solamente a 31 delegados para esta negociación a nivel nacional. Pero por este cuadro que hace esta aclaración solamente tendría 10 delegados y cada sindicato tendría derecho a 2 asesores, que no lo estipulaba en las anteriores negociaciones. Todos estos aspectos unidos nos deja claro el principio de progresividad y no regresividad y registra un sustento al decreto 1631 del 2021, donde está llevando en varias entidades territoriales que vuelvan a solicitar lo que ya se tenía negociado, porque muchas entidades no están reconociendo lo que ya se tenía pactado, desconociendo la progresividad y la no regresividad. Incluso también se considera, por ejemplo, en varias entidades que nos hemos visto abocados a denunciar con querellas por el incumplimiento de los acuerdos y el incumplimiento también y al desconocimiento del decreto 1631, como nos pasó acá en la alcaldía de Villavicencio y como nos ha pasado en la S municipal. Tal efecto que para ir al decreto de progresividad y no regresividad, para hacer valer eso,
pues hemos hecho actividades de derecho y actividades de hecho para poder llegar a que nos reconozcan lo que ya tenemos negociado, porque estos decretos, estos instrumentos que tenemos en la parte sectorial, nacional, territorial y singular, nos limitan los negociadores y nos limitan mucho este proceso de negociación. Compañera, sería muy interesante que le explicáramos a los compañeros qué es el asistente o el que nos asesora y quién es el primero que se da en el enfoque. Que es interesante que lleguemos a una negociación con elementos de juicio, con elementos de valores, con decretos, donde podamos soportar lo que está. Bueno, estas negociaciones siempre se tienen como base la normatividad y la jurisprudencia. De hecho, por eso todas las organizaciones sindicales que se encuentran en una entidad deben de unificar sus acuerdos laborales y se debe de presentar un solo acuerdo, que en este caso tenemos plazo hasta el 31 de marzo para poder radicar acuerdos laborales y para poder negociar. Y pues aquí en esto también se establece qué ámbito de negociación somos los que vamos a manejar en cada entidad, si es sectorial, si es territorial o si es singular, teniendo en cuenta también de acuerdo a los afiliados que tenga cada empresa o cada entidad con la cual vamos a surtir este proceso de negociación. Compañera, hagamos un ejemplo, ya es palpable lo que ha pasado en la alcaldía, en el cual usted nos puede contar que los sindicatos de la alcaldía tuvieron que reunirse para tomar decisiones frente a la apuesta o a lo que iban a proponer en sus reuniones. Bueno, esto lo debemos hacer todas las organizaciones sindicales que vamos a surtir este proceso de negociación con este decreto, todo el sector público, llámese alcaldía, instituciones descentralizadas, instituciones de ámbito público que cuenten con más de 2 organizaciones sindicales, deben de unificar los pliegos. Más sin embargo, mediante este decreto, con estos procedimientos y atendiendo el ritual que se lleva, que prácticamente es el mismo del decreto 160, de 20 días de arreglo directo, luego otros 20 días si hay acuerdo mutuo para hacer y si no ir a la mediación o como llamamos nosotros a los amigables componedores, que lo hace generalmente el Ministerio del Trabajo. Y si esto no se da, unilateralmente, reiteramos, el patrón o el empleador termina el proceso y esto termina simplemente con un informe al Ministerio del Trabajo donde explica por qué no aceptó los artículos no acordados. Y lo más importante es que los acordados deben de tener unas actas de cada negociación y al finalizar un acto administrativo. Se les sugiere a los sindicatos estar muy pendientes de estos actos administrativos porque ha sido otra forma mediante la cual han tumbado o no reconocen los acuerdos, ya que de nada vale el acuerdo si no está acompañado de este documento final, que es muy importante, compañeros. El acto administrativo donde condensa todo lo pactado, las administraciones al finalizar deben de darnos este documento final de cada uno de los acuerdos que se han logrado en estas negociaciones. Importante también conformar el comité de seguimiento para que con un cuadro de acuerdos y de responsabilidades por parte del empleador y responsables también por parte de las organizaciones sindicales queden fechas pactadas de discusión donde se pueda realizar un seguimiento real en el tiempo a cada situación y a cada artículo de los cuales se negociaron y fueron pactados como derechos para los trabajadores. Aquí reiteramos que los derechos y los acuerdos laborales pactados en estas negociaciones son ley para las partes. Importante también que
en este decreto que dice que solamente pueden negociar en la mesa nacional, situación que ya fue aclarada por una circular que expidió la función pública en la primera negociación estatal en el año anterior, y allí se solicitó en la mesa que se puede negociar, y quedó claro que se puede negociar la parte económica de acuerdo al estado financiero de cada empresa, y podemos pues negociar incrementos salariales, derechos económicos para nuestros trabajadores. Además de la mesa nacional, en cada una de los diferentes niveles sectoriales y territorial y singular, porque en algunas de estas entidades también se han pegado de este artículo para no valer incluso la negociación y los derechos económicos que tienen los empleados públicos. Pero reiteramos que este decreto con esto podemos negociar, que lo más importante para los trabajadores es negociar lo económico. Más allá, como ha quedado en el decreto y en sus consideraciones, se procede también a acompañar estas negociaciones con movilizaciones, mítines, en todas las entidades y en todos los sectores, donde pues también se debe hacer unificación de todos los sindicatos en cada uno de los niveles para llegar a un buen término y a una buena negociación con claridad, donde pues también haya estas actitudes y estas socializaciones para que los trabajadores acompañen, como les digo, coloridamente en las movilizaciones y en todos los procesos para este proceso que es tan importante en el sector público. También debemos de generar un buen ambiente en las negociaciones de manera unificada, los sindicatos en representación de los trabajadores, afrontar este proceso y al máximo tratar de arrancarle a los empleadores derechos acumulados para nuestros compañeros. Estos acuerdos también acumulan procesos anteriores que, como decimos, lo recoge el decreto 1631 para un buen cumplir, la progresividad, la favorabilidad y la no regresividad de los acuerdos pactados. Por eso, compañero, nosotros, si bien es cierto, sabemos que las negociaciones son muy difíciles en el sector público, cuando en muchas de las regiones y en muchas de las organizaciones sindicales, los empleadores inician amenazando a los negociadores, amenazando a las organizaciones sindicales, o como decimos también nosotros, dando zanahoria y dando garrote. Entonces, compañeros, pues esta es como un análisis que tenemos frente al decreto 0243 y cómo debemos negociar en cada sector o en cada nivel. No, compañera, que creo que es bueno e interesante contarle los tipos de negociación que se pueden dar en cualquier momento en una empresa estatal. Entonces he encontrado varias cosas que dentro de ellas hay la negociación cooperativa, que son aquellas donde se sientan dos partes, intentan tener un beneficio y que operan para ello, buscando una solución creativa, o sea que se sientan, se escuchan y llegan a acuerdo. Hay otra que es la competitiva, los que ganan, unos ganan, otros pierden. Eso de todos ganan, todos pierden, ¿qué significaría? Que en un momento se parte de la base de lo que se tiene antes y se propone, en el cual se logra o se trata de lograr buscar al menos una de las cosas que se tienen dentro de la mesa. La proactiva es un proceso que se utiliza técnica para facilitar la obtención de la mejor solución de la negociación, o sea que se adoptan técnicas en el cual se convence al empleador de que lo que se está pidiendo es lo mejor, no tanto para el empleado, sino también para la empresa. Formales o explícitas, se produce cuando las partes se implican de forma consciente en un proceso de negociación. Compañero, yo creo que
En esto, este decreto 0243 es bastante interesante, largo, y podemos darnos tips para que nuestros oyentes, nuestros compañeros que a través de esta forma nos están escuchando, puedan preguntar, puedan ver, y entonces les dejaríamos como un videito para que lo analicen, compartan, de pronto escuchen y cosas que se nos quedaron fuera del tintero. Y en la siguiente parte vamos a dividir esta entrevista, esta charla en dos. Entonces vamos a mirar el video y continuaremos hablando sobre esto. Ya regresamos. Sí, compañero. Entonces me parece bien darle estas herramientas a nuestros compañeros para que pues puedan obtener una buena negociación, que es el querer de la Central Unitaria de Trabajadores.